El freestyle consiste en improvisar, en generar un texto oral rimado y en verso con más o menos carga poética sin preparación previa y a modo de rapeo, ciñéndose generalmente a un ritmo. Lo más habitual es que esta improvisación se haga en forma de diálogo o enfrentamiento entre dos freestylers, lo que se denomina batalla de freestyle y lo que en repentismo se llama controversia. En este enfrentamiento, los dos improvisadores o freestylers se enfrentan en un reto de habilidad y ataque-defensa en el cual generalmente varios jueces especializados o alguien que se les ocurra poner a la organización determinan quién gana la batalla. Tanto el repentismo como el freestyle son artes que poseen tres virtualidades distintas: la literaria, la musical y la teatral. Esto sumado al hecho de la propia improvisación parece obvio que tiene más complejidad de la aparente, sin embargo, a la hora de valorar y analizar un freestyle o una batalla se suele desglosar en tres elementos básicos: skills y punchline, flow y puesta en escena. Cada uno tiene su propia profundidad, sin embargo, no son los únicos elementos a tener en cuenta, valorar o analizar en un freestyle. Para empezar, voy a aclarar dos términos que creo que todo el mundo tiene claro, que son las skills y el punchline. Son muchos los MCs y freestylers que emplean la métrica como pilar que sustenta su estilo. Aunque a nivel poético estos términos engloben distintas cosas, a nivel de freestyle se le llama métrica o estructuras al empleo de formas estróficas complejas más allá de pareados y rimas asonantes, y al empleo, siendo conscientes o no, de figuras retóricas usadas a lo largo de la historia de la poesía, aunque obviamente el uso de estos recursos no es exclusivo de los que sustentan su estilo en ellos. El idioma latino, yo el idioma del skill que desmorona tus neuronas cada vez que entra en el beat. El teorema si lo hace, tu frase contra mí, no estoy sobrevalorado, estoy valorado sobre ti. Así que por otro lado, son muchas las barras carentes de contenido sacrificadas con un mismo objetivo: el punchline. Se definiría el punchline como el verso o versos de la estrofa en el que se concluye el ataque o concepto desarrollado durante el patrón. A este se le llama punchline independientemente de que sea un ataque, aunque es lo más habitual. El remate o punchline es lo que para la mayoría tiene más peso en las batallas, aunque existan muchos más factores a tener en cuenta. Desglosando un poco el propio freestyle, nos vemos obligados a hablar de distintos conceptos, y empezando por los difusos, estaría el ingenio. El ingenio es un elemento imprescindible para el propio arte del freestyle, pues esa capacidad de ocurrencias espontáneas va implícita en su práctica. Según la RAE, el ingenio es la facultad del ser humano para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. Pero, en términos de freestyle, alguien con ingenio no solo se limita a esa definición, sino que está ligado a freestylers que generan barras con mayor profundidad o complejidad de lo habitual, o por emplear referencias. Otro de los conceptos más difusos es cuando se diferencia un freestyler rápido y a uno espontáneo. Normalmente, cuando se habla de un freestyler rápido, todos piensan en ejemplos de improvisaciones a gran velocidad, sea empleando doble tempo u otros flows. Sin embargo, para calificar a un freestyler rápido, refiriéndonos al concepto de agilidad mental, normalmente sale el término espontaneidad. Con la espontaneidad nos referiríamos a la capacidad de generar una respuesta inmediata al patrón del otro, lo que requiere una gran rapidez y agilidad mental. Por lo tanto, la rapidez se podría definir como la capacidad de exponer la idea, de rapear el concepto velozmente, y la espontaneidad, la agilidad mental de crearlo. Desde que eres engreído, yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido, sí, un maldito malnacido. Pero hay algo que no pueden negar del asesino, que es el mejor maldito freestalero que se ha parido. Ligado a la rapidez está la fluidez, llamada generalmente flow. En este caso sí que se puede hacer una clara diferencia. Dentro de la fluidez entra la cadencia, las pausas en la construcción de las frases y la continuidad. Al mismo tiempo, el flow en sí mismo se define como la parte musical de la improvisación, pues es precisamente esa musicalidad a la hora de rimar, ese apego con la instrumental de una forma u otra, lo que se suele definir como flow. Sin embargo, el flow va totalmente ligado a la fluidez, refiriéndonos a esta como el ritmo de la construcción del contenido, pues es posible fluidez sin musicalidad, pero no puede existir flow sin fluidez. Muchas veces pasa, pero cuando pasa se van un par muertos. Yo no soy el dueño de la plaza, pero me siento en casa en cada evento. Mi rap es así, no lo oferto, tampoco lo pienso, solo lo suelto. Si no te gusta, está perfecto, decime y lo manifieste. Las redes del mar y todo lo que tengo, mira, yo quiero hablar. Con el puto pene de este verso que detiene, que conviene, que viene del ADN y viene pa' degenerar. Uno de los factores a tener en cuenta es que el freestyler cuando improvisa está comunicando.
por lo que el grado de conocimiento del público influye totalmente en la valoración de una rima. Esto no implica que no se deban emplear referencias o juegos de palabras más o menos complejos, pero sí que cuando un freestyler suelta una rima que es difícil que el público entienda, generalmente es contraproducente para el propio freestyler. Porque por un lado, existe la posibilidad, en caso de que sea torneo, de que el jurado, por desconocimiento, no te la valore o te la valore menos, o que tras soltar un barrote el público no obtenga casi respuesta. Y eso afecta directamente al contenido de la siguiente barra, pues dependes de esa respuesta para ver que lo que haces funciona. Esta posible injusticia es uno de los mayores problemas que viene de la mano de la difusión en masa de este arte, entorpeciendo el aumento de la dificultad y su profesionalización. Es imposible valorar al momento la plenitud de las cosas que ocurren durante la batalla. El juzgar sensaciones y conceptos hace que la teatralidad y la puesta en escena tengan en ocasiones demasiado valor. Ese carácter inmediato de dar la victoria a uno o a otro influye directamente en que los freestylers eviten crear punches complejos, pues a pesar de que el objetivo de una batalla es dar el mayor nivel, la inmediatez necesaria para la comprensión de las mismas hace que el techo al que aspirar para muchos sea más bajo de lo que debería. Hay que decir que hay gente que es capaz de comunicar una referencia consiguiendo que su mensaje lo puedan valorar, por un lado menos el que entiende el concepto pero no la referencia, y por el otro más el que entiende ambos. Yo soy Messi, tú Neymar hacia el PSG, para brillar tienes que jugar donde yo no esté. También se deben diferenciar como dos conceptos independientes la teatralidad de la puesta en escena. Sin embargo, es un caso similar al de antes, pues puede existir puesta en escena sin teatralidad, pero no puede existir teatralidad y falta de puesta en escena. Como puesta en escena, podríamos definir el freestyler consecuente con la relación del contenido textual de la barra o barras con el contenido anímico que va implícito en las mismas. Es decir, si el contenido de la barra es burlón o violento, la actitud durante la misma debe ser burlona o violenta, si no, restas valor al contenido de esta, lo tenga o no. En caso de representar lo que se habla en la rima, además del carácter anímico, es lo que definiríamos como teatralidad, la capacidad del freestyler de representar el contenido de la barra a la vez de la ejecución de la misma. Esto no está ligado exclusivamente a la expresión corporal o un acto en sí mismo como un amago de puñetazo, dar toques a un cráneo u otro movimiento, sino que puede existir teatralidad a nivel tonal, sea con imitaciones o en caso de estar expresando a nivel de contenido una emoción que no sientes, representarla a la vez que la expones. Aquí entra la voz, pues el tono no solo puede cambiar el significado del contenido, también la intencionalidad. Por ejemplo, el uso de sarcasmos e ironías, aunque aquí se debe diferenciar de la intensidad como volumen. Es el Casi, ¿no? Ese es tu nombre. Hasta el cabrón de KCO te lo copió, qué grande. Oye. Avanzo, él rapea rápido, pero yo lo alcanzo. Pues el impacto del contenido de un freestyler, independientemente del tono, puede cambiar totalmente si lo dice gritando o más relajado. El decirlo gritando o relajado puede darle peso o quitárselo en ambos casos, pero es mucho más habitual el primero, dado que está directamente relacionado con otra rama de la puesta en escena, la seguridad escénica. La seguridad escénica, no menos importante, es una de las herramientas más poderosas a nivel de freestyle, pues puede convertir un contenido pobre o sin mucho valor en un barrote potente y viceversa. La rima de un freestyler inseguro suele perder peso, pues si el propio emisor no da valor a la rima, es complicado que el resto lo haga. Sin embargo, existen excepciones, pues a veces el potente contenido de un freestyler hace que la carencia de seguridad escénica se convierta en un mal menor tanto para el público como para el jurado. Por lo tanto, dentro del freestyle podríamos quedarnos con más cosas que punch, skills y flow. Sin embargo, no creo que haya que valorar como factores independientes los tratados a lo largo del vídeo como la seguridad escénica, el tono, la comprensión del mensaje u otros que no he creído necesario explicar, pero no por ello menos importantes como la coherencia, sino que son factores que deberían tenerse en cuenta a la hora de valorar una batalla con más profundidad y no quedarnos solo con el qué y darle más importancia al cómo. Por último, nos faltaría la importancia del dónde, del quién, etcétera, lo que definimos como contexto, y que trataremos en el siguiente vídeo. ¿Cuál es tu realidad? Yo soy un delirante, man. El que busque la verdad merecerá el castigo de hallarla, dice un aforismo. Uno mismo le da la espalda, aunque no salgas de la mazmorra en tu gorra y te tragues la llave donde hay señal.